Recién hablábamos con Margarita Stolbizer y hablaba de su diferencia con Juntos por el Cambio en general, con esta política más punitivista, más de baja de la edad de imputabilidad, más duro en cuanto a lo que llaman la puerta giratoria. Lo hablábamos también la semana pasada con Néstor Grindetti, y a nosotros nos quedó resonando un poco esta cuestión de bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué se hace? Exactamente, y para hablar con eso, sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Leandro Alperín. Él es abogado y es un especialista en sistema penitenciario. Hola Leandro, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Un gusto estar en el programa, gracias por la invitación. No, por favor, el gusto es nuestro, porque nos interesaba poder charlar con vos al respecto de esto. Digo, ¿cuál es tu postura con respecto a la baja de la edad de la imputabilidad? ¿Solucionaría algo? No, creo que no solucionaría nada importante a nivel masivo, pero sí que creo que individualmente responde en algunos casos a problemas concretos. Hablar de la baja de imputabilidad no es ni de izquierda ni de derecha. De hecho, el mundo impulsa medidas de esas características y muchísimos países en la región han tenido bajas en la edad de la imputabilidad y algunos lo han fundado en que hay que castigar a los que delinquen, que sin perjuicio que la ley ordena pareciera ser un argumento más vinculado a las derechas, y otros han fundado la baja en la edad de la imputabilidad en que los pibes que son acusados de delitos no tienen un juicio justo y no tienen garantías, que parece ser un argumento más vinculado a las izquierdas. Sea por argumentos con una mirada o con otra, la baja de la edad de la imputabilidad pareciera ser un imperativo en la región y en el mundo. Después hay pocos países que tienen la imputabilidad en los 16 años. Leandro, a ver, es interesante lo que vos planteás, pero también ocurre, ¿no? En estos tiempos, justo estamos atravesados por la campaña, donde los discursos tienen cierto impacto o buscan la atención del electorado en las redes sociales, en alguna entrevista televisiva, donde algún suceso o hecho de inseguridad, donde está involucrado un menor que está metido en un acto delictivo, se plantea este tema, donde es de alguna forma, no sé si atrayente o gustoso para el paladar del televidente decir, bueno, hay que bajar la edad a 14, 13. ¿Qué pasa? Bueno, Digo, puertas planteo, adentro de los distintos espacios políticos. Sí, cuando eso ocurre en general es cuando nuestra sociedad se ve alarmada por un hecho trágico del cual responsabilizan con acierto o no a un menor. Discutir qué hacer con el delito cuando la tragedia golpea en nuestra puerta es un error, porque se hace sobre la tragedia, por lo tanto la respuesta es reactiva. No busca prevenir futuros conflictos, sino que busca echar culpa sobre cómo llegamos a estar tan mal como estamos, y cuando eso pasa la gente está asustada, y cuando uno reacciona de manera asustada, bueno, pasan cosas como estas. La política hace demagogia y largas frases o consignas que difícilmente solucionan los problemas de fondo. Debemos conversar qué hacemos con los pibes que delinquen. Sí, claro, la política pública que hoy tiene en nuestro país es equivocada. Cada vez hay más chicos que ingresan en el mundo del delito y lo hacen con más violencia. La respuesta es la baja de la imputabilidad. Claramente no. Eso no va a prevenir futuros ingresos al delito. La baja en la edad de la imputabilidad permitiría que alguien que es acusado de un delito efectivamente tenga un juicio justo, y por otra parte que alguien que comete un delito tenga una sanción a la altura de la responsabilidad que tiene según el desarrollo de la persona. Ahora, por otra parte, tenemos que hablar con responsabilidad y tener políticas públicas serias para que los pibes no ingresen en el delito. Claro. Hoy los consumos problemáticos, fundamentalmente el alcohol y la pasta base, están haciendo estragos, y no vamos a prevenir el ingreso en este submundo, en estas subculturas criminales, aplicando penas iguales a la de los adultos a los quienes todavía no lo son. Probablemente los podrán castigar a algunos, y habrá quienes estén satisfechos. De cualquier forma, ese camino es un desacierto porque no resuelve, ¿no?
Leandro, estaba pensando en esto que vos decías y también se habla mucho, y de hecho nosotros lo conversábamos la semana pasada con Néstor Grindetti, esta cuestión de la puerta giratoria. Vamos a terminar con los que entran, con los que salen, y poco se habla del rol del sistema penitenciario, digo, porque hay muchas personas que no es una puerta giratoria, es que entran, cumplen condena, salen, y por ahí lo que sucede es que vuelven a delinquir, digo, me parece que nunca se pone, y esto quiero que por ahí es una percepción mía errónea, nunca se pone el ojo en cómo funciona el sistema penitenciario y se habla más como esto, como del contexto social, y es como, bueno, todos a la cárcel. Claro, porque la mayoría de los políticos buscan echarle la culpa a otro político, ¿no? O a otra persona vinculada a las políticas públicas que no tengan que ver con la esfera en donde están. Acá están fracasando todos y todos a la vez. Cuando una persona va a la prisión y si luego de un tiempo que está a cargo del Estado, 24 horas por día, 365 días al año, sale y vuelve a hacer cosas peores, también fracasa el Estado, claro, ¿no? Sin embargo, la responsabilidad ante ese fracaso es exclusivamente del individuo que vuelve a delinquir. El penitenciario que lo torturó, el juez que lo tuvo en prisión preventiva en un lugar con personas que estaban vinculadas a delitos mucho más graves. Nadie más tiene responsabilidad. Bueno, el fracaso acá es individual, ¿no? Está claro que el fracaso es individual, pero también está claro que el Estado no distribuye herramientas que busquen motivar a las personas para evitar ese fracaso individual, para evitar que vuelvan a delinquir. Y cuando como si fuese crónica de una muerte anunciada, ¿no? Cuando ese resultado que todos sabemos que va a llegar, efectivamente llega, nos volvemos a asombrar porque llega, pero no hacemos nada para interrumpir ese círculo vicioso de políticas públicas que fracasan y de manera cada vez más contundente. Entonces sí, es cierto que de la cárcel salen peor, pero también es cierto que no hacemos nada para que salga mejor. Si queremos un resultado distinto, las políticas públicas tienen que cambiar y las cárceles son conducidas por los mismos poderes ejecutivos que cuestionan las puertas giratorias. ¿Y qué se puede hacer? Porque digo, a ver, uno conoce, en mi caso conozco de cerca lo que es ser un instituto de menores, cárcel es lo mismo, entonces uno sabe qué hay adentro. En algunos casos, en los institutos de menores, es una escuela del delito. En las cárceles, un magíster del delito. Y la política, o todos los actores sociales, miramos para un costado, ¿no? Y pretendemos que con más cárceles se va a solucionar todo. Pero sabemos que dentro de esos institutos o establecimientos penitenciarios, el foco está totalmente podrido. Absolutamente, ¿no? Es que no. La respuesta no es más cárceles o menos cárceles. Precisamos más cárceles porque la cantidad de personas condenadas hoy son más que las que entran en las prisiones y por eso están abarrotadas en las comisarías y muchísimas cárceles también. Al mismo tiempo precisamos cambiar cómo trabajamos en las cárceles. Hoy trabajamos pensando más en castigar que en brindar nuevas oportunidades. Yo sé que a la mayoría no les gusta brindar nuevas oportunidades a quienes están en prisión, pero si no brindamos nuevas oportunidades, si en el contexto de encierro no se brinda el acceso a herramientas que contaminen con lo mejor, con la capacitación para el empleo, con la educación, después salen como salen, o sea porque creen que las personas privadas de libertad tienen derecho, o sea porque les conviene, para que no salgan peor, en las cárceles tenemos que hacer algo distinto de manera urgente. ¿Esto va a resolver el delito en nuestro país? No, claramente no, pero sí va a prevenir el delito en muchísimos casos que se puede prevenir. Y frente al resto de los casos, la verdad es que no tenemos una política pública coherente, no tenemos un diagnóstico serio, no sabemos en qué zonas ocurren qué delitos, a qué horas, con qué patrones. Y por otra parte trabajamos siempre sobre las consecuencias. Solamente hablamos de tener más policías en un lugar o más policías en otro, o que la justicia llegue para castigar con más o con menos energía al culpable que encuentran. Pero la verdad es que la mayoría no los encuentran. En nuestro país, la regla para los que delinquen es la impunidad. Y que el 95% de los delitos tienen contenido patrimonial. Entonces, además de tener un policía cerca, que hay que tener más y mejor policía, lo que precisamos es una estrategia correcta para reducir oportunidades para cometer ilícitos. Y esto tiene que ver con dos factores, a mi criterio. Uno, las economías legales, que controlan, como dije, el 95%
del delito en este país. Lo que se compra se vende, y se vende a la vista del Estado. De un Estado que mira para otro lado por complicidad, por corrupción, por incapacidad, por lo que quieran. Y por otra parte, reducir oportunidades para cometer ilícitos, además de tener un policía, también implica trabajar en las causas que generan condiciones para que alguien pueda salir a delinquir. Precisamos ir a los barrios donde los pibes están muertos en vida por el Paco. No puede ser que miremos para otro lado frente a este flagelo. Es cierto que no todos los que se drogan delinquen, pero también es cierto que la mayoría de los que producen estos robos violentos están absolutamente tratados de vuelta por las calles en nuestras ciudades mientras nadie hace nada. Y eso también es parte del problema. Leandro, la última de mi parte al respecto, si vos que conocés bien el sistema penitenciario, digo que te especializás en esto, ¿hay alguna iniciativa o algo que vos veas dentro del sistema penitenciario que funcione en términos de, digamos, de rehabilitación y que digas, che, es por acá? Sí, la experiencia de las universidades públicas en las cárceles federales y provinciales me parece algo fabuloso, me parece que muestra el valor de la educación a la hora de generar sociedades con oportunidades integradas, pacíficas, y que además, aunque no es el objetivo, porque no son médicos, los educadores, la educación no cura contra el delito, así como aproximadamente un 50% de los que están hoy en las cárceles van a volver, quienes pasan por las aulas de las universidades en las cárceles argentinas apenas reinciden en un 15%, o sea, un tercio, ¿no? Te cambio un poquito el tema ya como para ir cerrando. Leandro, ¿cómo ves a la UCR dentro del rearmado de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de octubre, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires? Creo que el radicalismo es un partido que está fortaleciéndose y que estas elecciones han mostrado con resultados que nos han dejado más o menos satisfecho el crecimiento de la Unión Cívica Radical, y lo que ha ocurrido en la ciudad de Buenos Aires lo demuestra de esa manera. Ese crecimiento creo que también tiene que impactar en las ideas de la coalición que el radicalismo hoy integra. No somos furgón de cola, no. Nuestro partido expresa ideas y compromiso para con esas ideas, y bueno, eso también tiene que representar Juntos por el Cambio en los distintos lugares donde la coalición se conforma, y el liderazgo que decide la gente establece los matices que la coalición tiene. El radicalismo está preparado para hacer su mejor aporte con equipos y con propuestas a la campaña y a la gestión presidencial de Juntos por el Cambio. Esperamos que sea Patricia la que gane las elecciones. El futuro sin duda es complicado, el kirchnerismo es un daño en estos últimos 4 años muy complejo, ¿no? Muy profundo, y la alternativa frente al quiebre del tejido solidario que propone los libertarios encabezados por Milei es un salto a un vacío que no queremos saltar, ¿no? Entonces el radicalismo tiene la responsabilidad histórica de reconstruir una vez más el tejido solidario de nuestra sociedad. La herramienta para hacerlo es Juntos por el Cambio, y tenemos que intentar hacer nuestro mejor aporte para lograrlo. ¿Y en la ciudad? De la misma manera, tenemos que intentar exactamente lo mismo, con un resultado que deja mejor al radicalismo, ¿no? Porque del 55%, un poquito menos de la mitad eligió la propuesta que encabezaba Martín Gustó, una propuesta que tenía muy clara entre sus expresiones el valor que le damos a la educación pública, a la salud pública, para tener, entre otras cosas, más y mejor seguridad. Entonces sí, en la ciudad también el radicalismo tiene un rol muy importante a la hora de hacer valer sus ideas como herramienta de mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, en el marco de las políticas públicas que impulse la coalición que nosotros integramos. Leandro, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Un placer, hasta siempre. Hasta luego. Pasaba Leandro Alperín, abogado especialista en sistema penitenciario, también fue legislador porteño, hablando un poco sobre la actualidad y sobre lo que es el sistema penitenciario, sí, estas propuestas de Juntos por el Cambio, de bajar la edad de imputabilidad, de esta cuestión de la puerta giratoria y del funcionamiento del sistema penitenciario en general.